Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar de Los Niños del Maíz, la más reciente película que adapta la obra de Stephen King. Entonces veamos algunas imágenes, les cuento de qué va esta película y qué tal me pareció. The horrific rise of the next generation of evil. Como si no sobraran las películas que adaptan la obra de Stephen King, este año llega otra película, esta vez adaptando el relato corto de Stephen King de 1977, que es Los Niños del Maíz o Los Chicos del Maíz, según el que lo traduzca. Y en este caso nos llega la película gracias al director, y en este caso director y guionista Kurt Wimmer, que ya lo hemos visto en películas como Equilibrio. Esta película nos cuenta la historia de Boley Williams, una chica que está en su etapa en donde tiene que decidir ir a la universidad o quedarse en un pueblo de Estados Unidos. Y antes de irse de este pueblo, pues busca crear como una solución para estos adultos que están destruyendo los campos de maíz. Pero este cometido se ve truncado por una Eden, una niña que crea como una secta bastante temerosa y bastante extraña de niños que tratan de cobrar venganza y tratan de escuchar a la madre tierra, escuchar al maíz como si fuera un ente y rescatarlo con métodos bastante extraños, entre ellos vengarse y asesinar a los adultos de este pueblo. Las adaptaciones de este relato corto son ya 11, más o menos 10, 11, en la que pues la primera película que hoy en día es un clásico y no por la calidad sino por ya lo vieja que es de 1984, fue la primera que tomó el relato de Stephen King de 1977 y lo llevó a la pantalla. Si bien no es una película buena, no es de hecho un relato bueno y deja muchas cosas al azar, deja muchos vacíos y casi que es un relato que cojea de muchos lados. Pero pues la película se convirtió en un clásico, luego tuvimos una seguidilla de películas desde 1992 con una secuela, con la parte 2 de esta película, con una tercera parte en 1995, en el 96 tuvimos la cuarta parte, en el 98 tuvimos una quinta parte y en el 2000, en 1999 también tuvimos unos Niños del Maíz que también se llamó Los Niños del Maíz, pero en este caso era 666. En el 2001 tuvimos Los Niños del Maíz Revelaciones, con este boom de Matrix, ponerle un subtítulo bastante enganchador. Y en el 2011 tuvimos una precuela de la película de 1984 que trató de explicar los orígenes y trató de explicar de dónde sale que los niños y escuchen al maíz y sean como influenciados por este ente paranormal. En este caso, la película, si bien muchos piensan que dio luz en el 2020, su estreno mundial fue en el 2023, en este año, y pues nos trae una nueva adaptación de la obra de Stephen King, un poco más libre para los King lovers o los fanáticos de Stephen King. Posiblemente esta película no les guste porque no sigue el relato a rajatabla. Si bien la película de 1984 trataba de hacerlo bien, creo que pues el material base no era muy bueno y no era de muy buena calidad como para hacer una película buena. Entonces no se dejó muy alta la vara para esta película que en contra todo pronóstico, en contra todo lo que uno podría pensar de que no se podría hacer una película peor después de tantas seguidillas de películas malas, pues nos sorprende con otra entrega que también es bastante nefasta. Se suele echar la culpa a los directores y a los guionistas por no hacer buenas interpretaciones de la obra de Stephen King, pero pues ya con todos los intentos y con todas las películas que se han hecho, con todos los directores y con todas las mentes trabajando alrededor de esto, pues queda claro que la culpa no es de los directores y los guionistas, sino del el pobre material que se tiene de base. Y pues en este caso la película cojea de mucho. En los dos primeros segmentos de la película trata de enseñar a estas dos protagonistas, a Bo y a Eden, que
tratan de ser como la heroína y la antagonista de toda la historia, pero pues como que sus personajes no logran cuajar, no logran catalizarse dentro de la trama y pues termina perdiéndose como en un sinsentido y de seguir adelante solamente porque pues suceden las cosas y no se preocupa mucho en explicar el mal que está detrás del maíz, la entidad que le habla a Eden y de cierta manera lo que detona que los niños se rebelen contra los adultos. Y ese es otro motivo por el cual la película es tan mala, por el cual el cuento es tan malo de por qué los adultos son tan imbéciles, son tan perdedores que no logran contener a unos cuantos niños. Si bien en la literatura de Stephen King los adultos y la autoridad se ven como un poco reducidos a idiotas, por el bien de la trama, porque muchos de los cuentos de Stephen King hablan o están desde la perspectiva de los niños. Y pues es terror adolescente, es una literatura más llevada hacia niños y adolescentes que están entrando hasta ahora en el terror. Pero pues en la pantalla se nota muchísimo más este error y de donde cojea un poco estas historias y se vuelve un poco inverosímil y la suspensión de la credulidad en este tipo de películas cuesta muchísimo y por eso uno termina desconectándose y odiando la película. Al final todos los personajes terminan siendo relleno, terminan siendo abiertas tramas que nunca se cierran, termina, eso sí, existiendo diferentes momentos violentos que uno disfruta, pero pues más allá de todo esto, más allá del circo y la parafernalia, creo que la trama es malísima, los personajes nadan en una trama que no va hacia ningún lugar, que definitivamente la historia hoy en día ya se siente muy desechable, a pesar de que pues el tema de los niños malditos, de los niños asesinos y de los niños que se rebelan contra los adultos, pues es recurrente en el género del terror. Creo que esta historia como tal, pues desde que salió, pues definitivamente no tenía muy buen puerto al que llegar. Y es que es imposible para mí no comparar esta historia con obras que se han vuelto en clásicos y que son realmente buenos, que tocan este tema de los niños vistos como asesinos o como un grupo de entidades que son peligrosas. El hecho de que El pueblo de los malditos, la película de John Carpenter de 1995, lo haya hecho mil veces mejor e incluso haya adaptado la novela de John Wickman de una manera tan certera y de una manera, si bien no fiel al libro, porque es imposible, creo que es un buen resultado, además con la participación de Christopher Reeve, que pues para los fans y para los ñoños de toda esta época del cine, pues lo disfrutarán mucho. Los cuclillos de Midwich creo que es una novela. Los cuclillos de Midwich creo que es una historia que lo hace mil veces mejor y de hecho fue escrita en 1957, entonces tiene un bagaje un poco más largo y hoy en día se siente un poco más refrescante y un poco más novedosa que la historia de los niños del maíz. Y esto sería una comparativa de escritores pues angloparlantes, la comparativa que más me cuesta y que creo que se pueden hacer grandes películas es la de ¿Quién puede matar a un niño? La película de Chicho Ibáñez que de cierta manera muestra a los niños como una entidad rara y peligrosa y que lo hace mil veces mejor que todas las películas de los niños del maíz y adaptando también el relato del juego de los niños que supera con creces a los niños del maíz. Y pues otro ejemplo está El Señor de las Moscas de 1954, una novela, una historia que es un clásico no solo de la literatura sino también del género del terror de William Goldwyn, que pues también demuestra que este tipo de historias, si se hacen bien, creo que terminarán siendo clásicos a lo largo de la historia. Pero pues con Los Niños del Maíz lo único que podemos esperar son adaptaciones mediocres y posiblemente
En 5 años, en 3 años, volvamos a ver otra película de estas y las productoras no han entendido que este tipo de historias ya no tienen más de dónde sacarle, ya no se puede destripar más una historia que no tiene mucho bagaje y no tiene mucha profundidad. En cuanto al terror, creo que esta película se centra un poco más en los niños, en la secta que crean con todos estos niños ya idos de la cabeza y totalmente controlados por esta niña, que es algo también absurdo. En los momentos gore, en los momentos violentos, creo que la película opta por ser muy tímida. Si bien hay algunos momentos que prácticamente son como un homenaje a la película de 1984, creo que la película trata de tocar el tema del terror muy someramente y haciendo uso de también efectos visuales y efectos especiales que también son un poco tímidos. Entonces la película termina siendo un viaje poco terrorífico que se centra más en ver cómo unos niños pueden manipular a un pueblo entero e incluso pueden subirse a caballos ellos solos y colgar un cerdo de patas y abrirle la garganta para sacar la sangre y usarla como pintura para las raíces del maíz. Y bueno, la película creo que trata de ser un poco showcera, de mostrar mucho, pero termina convirtiéndose en algo totalmente absurdo. En conclusión, creo que es una película que pudo haber sido mejor. Creo que las expectativas no eran altas. Desde el cuento de Stephen King, las expectativas estaban por el suelo. La adaptación de 1984 también no es muy buena que digamos, entonces como les decía, la vara no estaba tan alta, pero sorprendentemente lo hizo peor y creo que causa desconcierto y se puede uno sentar a pensar qué es lo que está sucediendo y sobre todo qué es lo que está sucediendo con tantas adaptaciones de la obra de Stephen King. Children of the Corn. Déjenme en los comentarios qué opinión tienen acerca de todas estas adaptaciones que ha tenido la obra de Stephen King, si aún tienen fe en la obra, si aún siguen creyendo que son los directores o los guionistas o los estudios que dañan las obras, también teniendo un Stephen King encima y aprobando todas las películas. Déjenme en los comentarios, los estaré leyendo. Es una película que no me sorprendió y es una película que trata de mostrar las motivaciones de los personajes al inicio, pero se pierde en un mar de tramas y no se logra enfocar en algo. Se siente que la película fue recortada, se siente que la película fue mochada en ciertas escenas y como pegada a las malas para poder dar como con un público o dar con una película corta y creo que en esas escenas eliminadas se pudo haber explicado mejor muchas de las tramas y se pudo haber solucionado al menos a un personaje de los principales. Pero nada, vayan a verla, como siempre, creen su propio criterio, me dejan en los comentarios qué tal les pareció, si les gustó me dejan en los comentarios qué fue lo que más les gustó de esta película y pues hacemos una charla alrededor de esta nueva entrega de la obra de Stephen King. Sin más que decir de este filme, los invito a seguirme en mis redes sociales. Ahí estaré subiendo mucho más contenido del género del terror, de videojuegos, de libros, música, cine, series, de lo que sea que se me atraviese. Y nada, muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Muchas gracias por apoyar el canal. No olviden suscribirse, activar la campana para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Si tienen algún amigo o alguna amiga que les guste el género del terror, compártales este canal. Sé que les va a gustar mucho el contenido que ya hay acá. Y los leo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video, tal vez con otra reseña. Mi nombre es Andrés Quintana. Esto es Fobófilo y nos vemos en la oscuridad.